Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial acerca de Photoshop. Mi nombre es Manuel Mendoza y lo que le voy a explicar hoy tiene que ver con esta técnica que se llama separación de frecuencias y se utiliza para toda la parte de maquillaje digital. Primero que nada voy a hacer una aclaración al respecto antes de empezar a explicar cómo hacer esta técnica. Quería comentarles que yo solamente voy a hacer hincapié en la cuestión técnica de cómo se desarrolla la técnica y qué herramientas pueden utilizar para hacer un maquillaje. No voy a hablar acerca del criterio que tienen que utilizar para hacer ese maquillaje. Si buscan otros tutoriales, por ejemplo, les podría mencionar a Lupe Llerena, que se dedica a exclusivamente a hablar sobre todo lo que es maquillaje. Yo no me considero muy idóneo en ese rubro del Photoshop, pero sí conozco la técnica y hoy la traigo para compartirla. También me gustaría hacer una reflexión, o llamada reflexión acerca de los estereotipos de belleza que se están jugando a la hora de retocar una foto de modelos. Considero que un maquillaje de alguna manera transmite una idea, transmite un concepto acerca de el estereotipo de belleza que queremos generar con el retoque. Y bueno, dependerá de ustedes la postura que quieren tomar, si quieren optar por utilizar esta técnica para transformar a la mujer en algo muy diferente de lo que era, o respetarla tal cual era, o hacer un retoque intermedio, o simplemente hacer un maquillaje tal como lo haría una mujer sin usar a Photoshop. Son posturas que uno debería pensar antes de hacer un retoque. Y bueno, yo solamente quería hacer un comentario al respecto de eso, que los retoques de Photoshop generan estereotipos de belleza, estereotipos culturales. Y bueno, si quieren investigar un poco más acerca de cómo inciden los estereotipos culturales en la sociedad, les recomiendo que vean otros videos y reflexionen sobre cómo el Photoshop también de alguna manera es generador de esos estereotipos. Bueno, nada, dicho esto, cosa que es muy atípica en mí, yo por lo general no voy a hacer ningún tipo de comentario ideológico respecto del Photoshop, pero en este caso creo que amerita decirlo y me gustaba dar esa opinión al respecto. Voy a dedicarme solamente a lo técnico y les voy a explicar cómo hacer la técnica de separación de frecuencias. Bien, primero que nada ustedes van a tener que empezar por desbloquear la capa, como siempre en Photoshop. Vamos a hacer doble clic y acá lo que vamos a hacer es trabajar con dos capas más. Voy a hacer un control J y otro control J. El control J, como saben, es para duplicar las capas. Les recomiendo que si no vieron ningún video de Photoshop, vuelvan a mi canal y entren por los videos más iniciales, como pueden ser el de clonaciones, por ejemplo, que lo van a usar acá, o como por ejemplo los de pintura, porque necesitan saber sobre pinceles, y demás videos más básicos de Photoshop. Este es un nivel intermedio, diría yo. De todas maneras, si se le agarran la mano a Photoshop rápido, lo ven y lo van a sacar, porque es bastante sencillo esta técnica. Bien, entonces lo que hacemos es control J y vamos a colocarle a esta capa color, y a esta capa le vamos a colocar el nombre textura. Bien, primero que nada vamos a desvisualizar esta capa para poder ver lo que vamos a hacer acá, y vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Acá se va a aparecer esta ventanita donde ustedes van a tener que desenfocar la foto de tal manera que se visualicen algunos bordes del rostro, no que quede así, por ejemplo, que sería un desenfoque demasiado excesivo, sino simplemente quitarle algo de textura a la piel y que solamente quede la información del color, que se lleguen a visualizar algunos bordes, como por ejemplo la nariz, la boca, que se entienda todavía que ahí hay que están los elementos, digamos, del rostro. Vamos a colocar un desenfoque más o menos por ahí, ¿sí? Le damos OK y luego pasamos a la otra etapa, que es la textura. Voy a visualizar la textura y voy a ir a imagen, aplicar imagen. Perdón, me equivoqué, vamos de vuelta. Control Z,
imagen, aplicar imagen, y les va a aparecer esta ventanita de acá. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que primero les pregunta o les menciona, digamos, el ítem capa. Donde dice capa tienen que elegir color, es decir, lo que hace acá es tomar como referencia esta capa, la capa de color. Donde dice canal RGB, le deja canal RGB. Yo no estoy explicando acá una imagen en otros modos de color. Desconozco cómo será en otros modos de color. En RGB es de esta manera. Posteriormente, donde dice fusión, vamos a colocar restar. Y acá es donde le va a aparecer este efecto, así como que les queda todo gris la imagen. Donde dice escala le dejan 1 y donde dice desplazamiento le dejan 128. Reitero, estos valores tienen que ser exactamente así porque si no, no les va a salir. Le tienen que elegir la capa de color, tienen que elegir modo de fusión restar y ahí aparecen estos dos valores. Escala vamos a elegir 1 y desplazamiento 128. Les debería quedar algo así. No les debería crear algo ni demasiado gris ni tampoco deberían quedar zonas así como en color. Van a ver que si sucede eso es porque le están errando a la capa del desenfoque. Revean el desenfoque hasta que les quede así. Más o menos el criterio es lo que les mencioné. Desenfoquen hasta más o menos hasta donde ustedes vean que quedan algunos bordes, donde se visualizan algunos bordes del rostro, como les mencioné hace un rato. Pero si ustedes notan que hay alguna que no les queda así como me quedó a mí, es porque alguna falla en esa capa hay. Revéanla, vuelvan a aplicar el desenfoque y vuelvan a hacer esta capa. Estos dos pasos son consecutivos, no pueden hacer primero la textura y después el color. Tienen que sí o sí hacer el color y después la textura. Si no, no les va a salir. Bueno, dicho esto, le damos OK. Y fíjense que nos queda esto. En esta capa nos quedó la textura. Y en esta capa nos quedó la información sobre el color de la imagen. Entonces, para transparentar la textura, voy a utilizar algunos de los filtros, perdón, de los modos de fusión, que es lo que hacen que se transparente el gris. Como por ejemplo, luz lineal. Luz lineal es uno de los modos de fusión que transparenta el gris y mantiene bastante un buen enfoque. Entonces, por un lado yo voy a tener la textura y por otro lado el color. Voy a arrancar por el color y voy a empezar a eliminar, por así decirlo, cosas que son muy comunes que nos piden que eliminemos. Por ejemplo, si tienen que hacer la tapa de una revista y probablemente le vengan y le pidan que esto no esté, que esto no esté, que esto no esté. Supongamos que fuese eso, supongamos. Yo desconozco cuál es el criterio que utiliza una maquilladora para retocar una piel, pero supongamos que quieren quitar esto. En función de lo que me han pedido muchas veces en algunos trabajos de alumnos es, le quiero quitar esto, le quiero quitar el pelito, entonces vamos a hacer ese tipo de cosas. Vamos a quitar esto acá y van a utilizar la herramienta de clonación, el clásico, el tampón clonar. Aprieto Alt y voy a ir clonando esta partecita de acá. Bajen un poco la opacidad para trabajar con un poco más de suavidad los efectos. Tengan en cuenta siempre estar en capa actual, que son errores más que comunes, que no se fijan bien en qué alineado de muestra están. Entonces voy a ir suavizando esta zona de la piel. Pico acá y voy pasándole de tal manera que se suavice. Ahí me pasé un poquito la piel acá. Vamos a seguir por acá también. Otra técnica que pueden utilizar es con pinceles, pero no se los voy a explicar ahora porque si no los voy a marear un montón. Pero si lo piensan, pueden hacer con el picker una selección del color de la piel y van pintando con el pincel. Con la herramienta de clonaciones por ahí lo que tiene es que es mucho más precisa en cuanto a la copia del color, porque toma muchos colores. Bueno, acá sigo tratando de generar como un tono homogéneo. Acá por ejemplo, si quieren quitarle un poco de brillo, le pasarán por acá y le van a quitar un poco de brillo a la imagen. Sugiero que eso, ahí sí voy a dar una sugerencia de criterio. Traten de no cambiar mucho los tonos, por ejemplo,
de sombras, porque si le cambian esos tonos de sombras le va a quedar como más deformada la cara. Por ejemplo, si yo agarrara y empiezo a hacer esto, se empieza a generar como un cachete raro, y eso sí que queda, por lo menos a mí me parece que queda demasiado raro, porque se le empieza a deformar la cara de la persona, ya es, le va a quedar otra persona. Tiene que respetar bastante los tonos. Lo que yo estoy haciendo acá es más que nada homogeneizar esos tonos. Acá, por ejemplo, ahí, y por ejemplo, ¿dónde más? Yo diría que ahí más o menos ya está. Acá faltó. Entonces todo esto es información de color, ¿sí? Ahí ya lo corregimos. Vamos a corregir un poco esta parte de acá. Una vez que terminan de hacer este retoque, ¿sí? Que homogeneizan, que hacen más homogénea la variación tonal de la piel, lo que vamos a hacer es pasar a la textura. Fíjense que inclusive ya se nota algún cambio de cómo estaba antes. Si yo comparo, solamente retocando color, si yo comparo cómo era originalmente, era así, y ahora es así. La capa textura les va a generar un poquito más de enfoque. Si ustedes notan que de alguna manera se les hiper enfoca la foto, les queda demasiado enfocada, bájenle un poquito nada más la opacidad a esta capa y van a restar en opacidad. Justamente esta capa lo que hace es mantener la textura, y la otra capa lo que hace es mantener el color, pero lo tenemos por separado. Por eso se llama separación de frecuencia, porque ahora yo voy a retocar en otra capa la textura, no voy a retocar el color. Por ejemplo, si quiero quitar arrugas, supongamos, voy a clonar un poco, voy a pararme en esa capa, en la capa textura, y teniendo acá activado capa actual, empiezo a clonar estas cositas acá al 100% de opacidad. Ahí se va yendo esto. Acá esto. Si quieren quitar este pelito de acá, por ejemplo, pueden clonar esto así. O pueden utilizar, si quieren, otra opción de herramienta de Photoshop, que es la herramienta de corrector puntual, pincel corrector puntual, que este lo pueden usar más chiquitito, y si van pintando acá va desapareciendo solo sin necesidad de que aprieten Alt. Lo que sí sugiero es que no hagan trazos muy largos, porque empieza a pasar esto. Es más que nada para cosas, para lo que es manchitas o cosas muy puntuales. Por ejemplo acá esto ahí. Si quieren quitar esas cosas, por ejemplo, con la herramienta pincel corrector puntual, las van a poder quitar. Acá, por ejemplo, esto. Si quieren replicar esta textura que está acá, también utilizan la herramienta tampón clonar. Pico acá y replico esa textura. Pico acá y replico esa textura. O esta textura la puedo replicar acá. O esta acá. Entonces, de esa manera, la piel no pierde textura y la piel no pierde color. Una de las ventajas que tiene esta técnica respecto de otras es que justamente es mucho más natural que otras que existen, por ejemplo la piel de porcelana, que justamente no tiene en cuenta la textura, sino solamente hace una piel mucho más lisa. Y esta técnica, dentro de todo, es mucho más
es menos, por así decirlo, invasiva o es menos, distorsiona menos la foto, mantiene más la naturalidad de la piel. Por ejemplo, ahí trabajé todo este pómulo y la foto antiguamente estaba así. Vamos a ver un poco más todo. Cuando arranqué estaba así y ahora está así. Por ejemplo, acá a mí tal vez esta parte se me pasó un poco, pero en general lo que logré es que, o sea, se lograban dos cosas, o se logran dos cosas con la separación de frecuencia: la homogeneidad de la piel y la homogeneidad de la textura. La textura acá es constante, no hay prácticamente, no sé, arrugas, no tiene manchas, es constante la piel, es constante el color y es constante la textura, son dos frecuencias justamente. Y básicamente es eso, la separación de frecuencia. Después hay otras cosas que se le pueden hacer, pero prefiero explicarlo en otro tutorial para clasificar un poco los temas. La separación de frecuencia es pura y exclusivamente, al menos desde lo que yo tengo entendido, esta cuestión de separar por un lado el color y por el otro lado la textura. Les puede servir no solamente para maquillaje, les puede servir, por ejemplo, para cuando tengan que retocar una foto antigua o quieran mantener la textura de alguna superficie, alguna prenda o algo y esté rasgada. La separación de frecuencia ahí también tiene algo de utilidad. En otro tutorial tal vez pueda subir algo sobre eso, pero básicamente hasta acá podríamos decir que está. Podemos seguir tocando un poquito todas estas zonas de acá también. Y así sucesivamente, ¿sí? Acá también. Pero espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda me pueden mandar algún mail o consultarme en el canal de YouTube. Y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Espero que les sirva. Y cualquier duda que tengan me consultan.